Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre el uso de antibióticos en las aves. Sin más, empezamos. El uso de antibióticos en ornitología se ha extendido en los últimos años, tanto para bien como para mal, puesto que algunos creadores lo utilizan de manera incorrecta en sus aviarios, lo que ocasiona que a medio o largo plazo las bacterias, hongos o parásitos creen resistencia y sean inmunes ante este tipo de fármacos. Por lo tanto, en este vídeo vamos a hablar sobre cuándo es realmente adecuado emplear los antibióticos, cómo elegir el tratamiento adecuado y cómo suministrar correctamente los antibióticos a nuestros pájaros. ¿Cuándo debemos emplear los antibióticos? Los antibióticos se deben emplear solamente cuando sean necesarios y preferiblemente cuando las aves muestren los primeros síntomas de enfermedad. De esta manera, vamos a conseguir eliminar antes bacterias, hongos o parásitos causantes de la enfermedad y vamos a ayudar a que el pájaro se recupere lo antes posible. Destacar que el uso de antibióticos está recomendado únicamente para tratar bacterias, hongos y determinados parásitos, puesto que en ningún caso se debe emplear para tratar virus o como tratamientos preventivos. No obstante, como he dicho al inicio del vídeo, hay que evitar el uso incontrolado de antibióticos, debido a que las bacterias, hongos y parásitos pueden crear resistencia ante este tipo de producto, provocando que a medio y largo plazo, cuando realmente necesitemos realizar tratamientos antibióticos en algunos de nuestros pájaros, esas bacterias sean inmunes al antibiótico, resultándonos mucho más complicado recuperar al pájaro enfermo. Para que sea lo más fácil posible de entender, digamos que los antibióticos no actúan de la misma forma que las vacunas. Ya sabemos que las vacunas, como por ejemplo la de la viruela, se le inyectan a los canarios para que su organismo cree inmunidad a la enfermedad y pueda combatirla en el caso de contraerla, pero nunca debemos administrar antibióticos en algún momento del año con la intención de prevenir posibles enfermedades, ya que esto, en lugar de resultar beneficioso, es contraproducente para nuestras aves. Otra pregunta que me hacéis llegar mucho a través de comentarios o redes sociales es qué tipo de antibiótico hay que darle a un pájaro enfermo, y es una pregunta muy difícil de responder, ya que para elegir el antibiótico adecuado es necesaria la supervisión de un veterinario que pueda diagnosticar el foco del problema y, una vez diagnosticado, aplicar el tratamiento antibiótico que sea eficaz contra aquellas bacterias que se quieran combatir, puesto que no todos los antibióticos son eficaces para tratar cualquier tipo de enfermedad, o lo que es lo mismo, no existe un antibiótico que vaya bien y que vaya a curar todas las enfermedades. Los creadores debemos evitar suministrar fármacos en base a los síntomas que presenta el ave, puesto que muchos de los síntomas que puede presentar un pájaro enfermo son similares en unas enfermedades y en otras, pero sin embargo, como se trata de enfermedades distintas, requieren tratamientos diferentes. De ahí la importancia de contar con la ayuda de un veterinario especialista que pueda ofrecer a los pájaros el tratamiento adecuado. Por lo tanto, cuando alguno de tus pájaros muestre síntomas de enfermedad, lo primero que debes hacer es aislarlo de los demás, no solo para evitar posibles contagios entre unos y otros, sino también para poder extraer las muestras de heces necesarias para que el veterinario pueda hacer el análisis y comprobar qué tipo de problema puede tener el ave, con el fin de aportarle un tratamiento adecuado, tanto con el antibiótico correcto como con su dosificación adecuada y el tiempo de tratamiento. Por último, otra duda muy común que me hacéis llegar es cómo suministrar los antibióticos, y los creadores normalmente solemos administrar este tipo de productos a nuestros pájaros de dos formas. La primera, junto al agua de bebida, es decir, aplicamos en el bebedero un antibiótico en base al tratamiento recomendado por el veterinario para que el pájaro se lo vaya tomando a medida que va bebiendo. En este caso, lo ideal es la noche antes retirar el bebedero y a primeras horas de la mañana, cuando los pájaros se despierten y tengan sed, colocar el bebedero con el tratamiento para asegurarnos de que se lo van a tomar y de que el antibiótico no va a perder propiedades con el paso de las horas. Cuando vayamos a utilizar este método para suministrar antibióticos o cualquier otro tipo de fármaco a nuestros pájaros, es muy importante que evitemos preferiblemente el empleo de frutas y verduras durante el tratamiento, ya que este tipo de alimentos contienen una gran cantidad de agua, lo que hará es que los pájaros beban menos agua a lo largo del día. Por otro lado, también se pueden aplicar los antibióticos junto a las pastas de cría, lo que es muy útil en determinados casos, ya que hay pájaros a los que no le acaba de gustar el sabor que tiene el agua con el antibiótico debido a que notan que el agua tiene un sabor raro, lo que provoca que no beban o que beban muy poca cantidad. Incluso esta forma también es muy interesante para utilizarla durante la época de cría, cuando queramos administrar un antibiótico determinado, tanto a la pareja reproductora como a las crías, ya que los padres comerán la pasta con el antibiótico y posteriormente alimentarán a sus crías. En este caso, solo tenemos que preparar el antibiótico y añadirlo directamente a la pasta de cría o a otro tipo de productos húmedos como la perla mórbida o el cuscús para camuflar el sabor del antibiótico y para que el pájaro se lo tome casi sin darse cuenta. Aparte de estas dos formas, también hay otros métodos más profesionales que no están al alcance de cualquier creador,
¿Cómo son la administración del antibiótico? Vía intramuscular, endovenosa, directa con una sonda, inhalatoria o tópica con el uso de cremas y pomadas. Por lo tanto, la idea clave que todos los veterinarios quieren que los creadores tengamos presente, y la cual quiero transmitiros, es que nunca debemos administrar antibióticos ni ningún otro tipo de tratamiento a los pájaros, simplemente porque un compañero de afición nos lo haya recomendado, y bajo ningún concepto debemos aplicar tratamientos preventivos a los pájaros utilizando antibióticos como medida preventiva a enfermedades, porque es totalmente contraproducente. No solo no previene enfermedades, sino que lo único que va a ocasionar es un problema de resistencia bacteriana a medio y largo plazo. Por el bien de todos, vamos a utilizar siempre los antibióticos con moderación y bajo la supervisión de un veterinario especialista. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo más vídeos sobre los cuidados de las aves y como siempre te espero en el próximo vídeo.